de mis hijos. El papá de mis hijos pedía pasar menos dinero y cuando yo vi ese mensaje tuve una mezcla de impotencia, bronca, enojo, entonces entendí que la decisión no tenía que ser mía, porque ese dinero tampoco es mío, es de mis hijos. Como mis hijos ya son más grandes, ellos pueden decidir y autorizarme a ir a firmar o no. Entonces le reenvié el mensaje. Tuve diferentes reacciones de ellos y decidimos hablarlo el fin de semana, personalmente, cuando estuviéramos todos en casa. Entonces le respondí al abogado diciéndole que a la semana siguiente le iba a tener una respuesta porque la decisión no era mía. El domingo, después de almorzar, le digo: hijos, tenemos que hablar. Y es muy cómica, por decir de alguna manera, la reacción de ellos, porque dicen: uy, ¿ahora de qué vamos a hablar con mamá? Un señor amigo les sabía decir a los hijos: vamos a hablar de la vida. Y me parecía y me parece una hermosa expresión, ¿no? Vamos a hablar de la vida, vamos a hablar de la vida. Vamos a hablar de mi vida, vamos a hablar de tu vida, vamos a hablar cómo estamos en la vida, ¿no? Me encantó esa frase. Entonces la hemos tomado en casa y decimos siempre: vamos a hablar de la vida. Y los chicos dicen: seguro que vamos a hablar de la vida, ¿no? Y nos reíamos. Entonces digo: bueno, ustedes ya han recibido el mensaje y si bien cada uno me ha dado su punto de vista a mí, quiero que lo hablemos en familia y ver qué decisión tomamos con esto. Mi hija hizo sus comentarios y así también los dos varones. Cada uno puso su punto de vista, fundamentó qué decisión tomaba y cuáles eran las razones por las que llegaban a esa conclusión. Y mientras ellos hablaban, yo lloraba. Y presta atención a esto, mi querido hermano, mi querida hermana. Yo lloraba. Yo. Ellos tres no. El día anterior a esta reunión que tuvimos, digamos el sábado, iba caminando yo con dos de mis hijos y se acerca un amigo que en algún momento fue amigo en común y que obviamente después de la separación siguió su vínculo, su trato más cercano con el papá de mis hijos, porque esto pasa en las separaciones, lamentablemente. Se empieza a dividir todo. Y yo estoy hablando de mi realidad y de mi vida. Entonces se acerca y pregunta, o sea, se dio cuenta que Micaela era mi hija, me dice: ella es tu hija, y el otro también, le dije, porque era otro de mis hijos, también. Y cuando le dije quién era, me dice: sí, estuve hablando, él dijo así: estuve hablando con tu viejo. Acá a los padres se les suele decir mi viejo, mi vieja. Muchas veces han escuchado a Gonza decir mi viejita, con mucho cariño, ¿no? No es desprecio, es una expresión de amor.
mi viejito, mi viejita. Entonces él le dijo, estuve hablando con tu viejo y me contó que esto, que lo otro, un montón de logros de mis hijos. Y en mi mente vino este pensamiento. Lo pensé, no lo dije, pero lo pensé, dije, ajá, mira vos, te contó todos los logros de sus hijos en su ausencia, pero no te contó que nos mandó al abogado para hacer determinada cosa, ¿no? Esta fue mi pensamiento. Y él seguía hablando, este hombre seguía hablando y diciendo que tu viejo esto, tu viejo el otro, y la verdad que yo me puse tan mal que dije, bueno, me tengo que ir. Y cuando yo salí caminando, los saludé y seguí caminando, mis hijos salieron atrás mío. Volviendo al domingo, cuando nos sentamos a hablar de la vida, uno de mis hijos me dijo, mamá, ayer la quisiste disimular, pero tu cara y tu rostro era tan evidente que te dio bronca el comentario que hizo ese hombre, de que papá estuviera diciendo nuestros logros y, digamos, agrandándose por los logros de sus hijos. Era tan evidente que se te notaba en el rostro. Y yo le dije, sí, la verdad que sí, que me afectó bastante, pero pensé que la había disimulado bien y evidentemente no la disimulé nada. Mis hijos seguían hablando, mis queridos hermanos, y yo seguía llorando. Y me gustaría que imagines esta situación. 3 jóvenes hablando de su papá y que no se les cae una lágrima, y quien les está comentando en este momento, yo lloraba, era una catarata a mis ojos, en la forma que lloraba. Entonces, uno de ellos me dijo, mamá, ¿por qué lloras tanto? Tal vez vos esperás que la gente que rodea a papá te diga, qué bien. Sola peleaste en la vida y lograste que tus hijos estudien, que cumplan sus sueños. Y me dice, ¿y eso no va a pasar? No va a pasar porque ellos tienen la versión de lo que les cuenta papá. Pero yo sentí en mi corazón, mi querido hermano, mi querida hermana, que no era eso lo que me estaba afectando tanto, pero yo lloraba. Entonces otro de mis hijos me dice, mamá, y yo lloraba, me vuelve a decir un poquito más fuerte, mamá. Entonces yo levanto la vista y lo miro y me dice, no entiendo por qué lloras tanto. Dice, realmente no logro entender por qué tanto llanto. Evidentemente hay algo que no estás pudiendo resolver. O sea, ¿qué te sorprende de lo que nos está tocando vivir? Porque a mí no me sorprende nada. Yo puedo esperar esto y mucho más del otro lado. Y acá la verdad y las cosas y todo lo que vos luchaste durante estos 10 años, lo sabemos nosotros. Y sabemos nosotros que estamos donde estamos gracias a tu sacrificio. Pero no entiendo qué necesitas para dejar de llorar. Y mis queridos hermanos, yo lloraba y seguía llorando. Entonces, la decisión fue de ellos que yo no debía firmar nada. Y que siga todo el curso legal y que fuera hasta donde su papá quisiera llegar con todo esto, ¿no?
Pero acá el punto no pasa por la cuota alimentaria, si se baja o no se baja, no pasaba por ahí, pasaba por lo que me estaba pasando a mí. ¿Qué me estaba sucediendo a mí para que a mí esto me afectara tanto? Para que a mí me afecte tanto lo que digan, para que a mí me afecte tanto un comentario de una persona que encuentro en la calle que diga: tu viejo dijo lo bien que te está yendo. ¿Y por qué yo necesitaba tanto que alguien reconozca que tal vez fui yo la que estuvo todo el tiempo acompañando a los chicos en estos 10 años? O sea, mi querido hermano, mi querida hermana, ¿qué enfermedad tenía yo? ¿Qué herida tan grande tenía yo para que me afectaran cosas que para mis hijos eran una situación más? Eran, no puedo decir insignificante porque también les ha dolido, pero no tenía la gravedad que estaba demostrando yo, porque yo lloraba y no podía parar de llorar. Entonces, bueno, cuando ellos me dijeron de que yo no firmara, bueno, ella era la hora del almuerzo, me puse a hacer el almuerzo. Estaba cocinando y me empezó a dar vuelta en la cabeza estas palabras de mis hijos. ¿Qué te pasa, mamá? ¿Qué pasa, mamá, que esto te afecta tanto? No puedo entender, mamá, que llores tanto. Y ellos me miraban como diciendo: no entiendo. Realmente los tres me miraban de la misma manera, no entiendo. Y uno de ellos me dijo: mamá, a mí no me afecta esto que papá quiera bajar la cuota alimentaria, no me afecta que quiera cortar la mutual, no me afecta esto, pero sí me afecta que vos llorás de esta manera. A mí me duele verte sufrir a vos. Me hace mal, me dijo. Y cuando a las madres un hijo le dice: me hace mal algo que vos estás haciendo, no me cabe ninguna duda que los padres o las madres vamos a buscar la manera de revertir esa situación, porque lo que menos queremos es lastimar a un hijo, ¿no? Entonces yo rezaba. Mientras que cocinaba, rezaba. Ellos escuchaban música, hacían sus quehaceres y yo rezaba. Y le pedía a Jesús. Le pedía a ese Jesús sanador, a ese Jesús que caminaba por Galilea, que caminara por mi casa. Pero sobre todo, que caminara por mi corazón y por mi vida y me mostrara por qué me afectaba tanto. ¿Por qué generaba en mí tanta angustia esta situación? Y el Señor me lo mostró. El Señor me lo mostró. Mi Jesús me lo mostró. Cuando yo tenía la edad de mis hijos, mucha gente me hacía comentarios, así como este hombre le había hecho un comentario a ellos. Hacía comentarios tal vez a mi mamá de lo bueno que era mi papá. Y yo, siendo adolescente, le solía decir: no, pero mi papá no es tan bueno. Mi papá a mi mamá no la trata tan bien. Mi papá en la calle, tal vez sí, es muy simpático y no tiene problema en prestar dinero a alguien que lo necesita, pero en casa muchas veces no nos quiere dar dinero para comprar las cosas. Y eran muchas las cosas que yo decía. Y con esto no estoy faltándole el respeto a la memoria de mi padre. Simplemente te estoy dando el testimonio de lo que a mí me afectaba. Y ahí me di cuenta de lo que yo esperaba. ¿Y por qué yo lloraba?
porque yo esperaba que fueran mis hijos los que le contestaran a este